para empezar, quiero que sepan las invitadas que estamos en las clases de introducción de terapia funcional y también está la clase de introducción de fonoaudiología. Entonces, como vamos a hablar del equipo de interdisciplinario, multidisciplinario de rehabilitación, entonces estamos ligados porque estamos dentro de la rehabilitación, ¿verdad? Contamos con la presencia de la licenciada Elisa Marbella Aguilera, de la licenciada Delmi Esperanza Méndez, de la licenciada Carol Leonela Torres. Ellas trabajan en la Unidad Universitaria de Medicina de Rehabilitación y también la licenciada Delmi trabaja en Prepaste, donde hace terapia pediátrica, y la licenciada Carol creo que también hace terapia a domicilio, y la licenciada Marbella. Entonces, vamos a ver que las experiencias que ellas tienen, las diferentes experiencias, nos van a servir para que ustedes puedan enriquecer el tema. Buenos días, bienvenidas, licenciadas. Buenos días, un gusto poder estar en este espacio de aprendizaje. A los jóvenes, pues bienvenidos al territorio y al mundo Puma. Sé que son de primer ingreso y creo que formar parte de esta gran familia Puma pues es un orgullo. Y este día tan especial pues que se celebra el Día del Estudiante, feliz día a todos. Mi nombre es Elisa Marbella Aguilera, soy licenciada en fisioterapia, también soy técnico en terapia funcional, a mucho orgullo. Y bueno, actualmente soy pasante de la maestría de daño cerebral adquirido. Y bueno, es un placer poder compartir en esta mañana con ustedes. Muy bien. Elmi. Creo. Carol Leonela. Buen día. Igual que mi compañera, pues unirme primeramente a felicitarlos por el Día del Estudiante, a motivarlos a alcanzar sus sueños, ¿verdad? Ya que eligieron esta carrera tan bonita, pues entonces luchar, ¿verdad? Estudiar, aplicarse mucho. Y bueno, mi nombre es Leonela Torres, soy terapeuta funcional y trabajo en la Unidad Universitaria de Medicina de Rehabilitación. Un gusto estar con ustedes esta mañana. Bienvenida. Delmi. Bueno, mucho gusto. Igual, ¿verdad? Me uno a las felicitaciones. Feliz Día del Estudiante, ¿verdad? Es un privilegio igual, ¿verdad? Haber pasado por una trayectoria así, ¿verdad? Como estudiante, ¿verdad? Y lograr el objetivo de llegar a ser un profesional y máximo, ¿verdad? De una carrera tan humanitaria. Entonces, los animo, ¿verdad? Que sigan, que están en un buen territorio, ¿verdad? Para crecer. Mi nombre es Delmi Méndez, igual, ¿verdad? Soy, trabajo, ¿verdad? En lo que es la unidad universitaria y de igual en Prepase. Bienvenida. Muy bien. Vamos a iniciar con algunas preguntitas para que vayan conociendo más o menos el trabajo, ¿verdad? Licenciada Elisa Aguilera, ¿nos puede contar? Usted fue de las precursoras que inició con la parte de la Unidad Universitaria de Medicina de Rehabilitación. ¿Nos puede contar cómo participó usted en la creación del perfil del terapeuta? Muy bien, creo que el sueño estuvo y no solo se soñó, sino que se llegó a la realidad con la creación de la Unidad Universitaria de Medicina de Rehabilitación. Esto surge por la necesidad de espacio físico y por el sueño del doctor Neri Madrid, que en aquel entonces era el coordinador de la carrera de terapia funcional. Él siempre soñó con tener un espacio soñado, un espacio que fuese óptimo para que estas carreras de la salud
pudieran tener ese auge, ya que hay gran demanda a nivel nacional, ya sea en el área de rehabilitación y también de fonoaudiología. Surge ya para el 2014, se inaugura lo que es el edificio Ciencias de la Salud, el cual pues años anteriores se vino trabajando tanto en la infraestructura como en esa organización estructural de puestos de trabajo, áreas de trabajo. Bueno, al inicio arrancamos con poco personal, no todas las áreas estaban cubiertas. Iniciamos simplemente con terapia física, ocupacional, niños, psicología, terapia de lenguaje y posterior se inició también con la parte de geriatría. ¿Cómo formamos los perfiles? Bueno, dentro de nuestra visión y misión, pues es ser una unidad referente en el área de rehabilitación. Por lo tanto, nosotros teníamos que ser esa pauta y ese estándar a nivel nacional para otras unidades de rehabilitación, así como otras áreas de salud. Es por ello que sacamos un perfil no solo asistencial, sino también yéndonos con los pilares de la universidad, entre la vinculación, la asistencia y la investigación. Por lo tanto, el terapeuta, el fisioterapeuta de la unidad universitaria no solo da asistencia, tenemos también la colaboración en las diferentes asignaturas prácticas y también pues encaminados a la investigación. Es por ello de que el terapeuta funcional tiene todas esas funciones y siempre buscando los estándares de calidad para ser ese referente de rehabilitación a nivel nacional. Muy bien. Vamos a ver, la licenciada Carol, ¿con qué profesionales le toca trabajar en el día a día cuando están dando atención? ¿Quiénes serían su equipo de trabajo? Bien, primero que todo, el paciente pasa, antes de llegar con nosotros, pasa por una evaluación con un médico rehabilitador o fisiatra. Luego, él es quien lo refiere a la unidad ya de rehabilitación con el equipo de terapeutas. También tenemos relación con psicólogos, con geriatras. Y básicamente es un equipo multidisciplinario con el que nos relacionamos para poder trabajar en equipo y así darle una mejor asistencia al paciente que llega a la unidad. Muy bien, pero usted trabajaría entonces con el médico fisiatra y dependiendo de las necesidades del paciente, entonces, ¿con qué otros profesionales también le toca interactuar? Pues en dado caso que el paciente lo necesita, muchas veces también nos vemos relacionados con psicólogos, con geriatras, que es el médico especialista en el adulto mayor, con fonoaudiólogos, ¿verdad? Para lo que es cuestiones del habla. Muy bien, perfecto. Tengo entendido que piensan en un futuro tener un cardiólogo porque tendrían un programa, ¿verdad? Para atender lo que es rehabilitación cardíaca. Sí, tal vez la licenciada Delmi me puede hablar un poco sobre eso. No sé si Delmi tiene problemas de internet. Sí. Bueno, cabe mencionar que la Unidad Universitaria de Medicina y Rehabilitación tiene una estructura. Dentro de la estructura, pues nosotros dependemos de la rectoría, posteriormente la Facultad de Ciencias Médicas, el Departamento de Medicina de Rehabilitación y dentro del Departamento de Medicina de Rehabilitación está la carrera de fonoaudiología, la carrera de terapia funcional, la Unidad Universitaria de Medicina de Rehabilitación y el posgrado de rehabilitación. Cuando se apostó a tener un departamento de rehabilitación, se apostó a lo mejor,
por lo tanto se trajo equipo, como lo menciona la licenciada Silvia, se equipó todo lo que es fonoaudiología, su cámara especial para hacer sus estudios, igual el área de fisiatría con sus electromiografía y todo lo que concierne al área. Y también se cuenta con una prueba de esfuerzo. Se están viendo igual realizando gestiones para tener un cardiólogo y de esa manera poder poner a funcionar lo que es la prueba de esfuerzo, así como otros equipos con los que cuenta la universidad, que es tecnología avanzada, que en su momento ustedes estudiantes pues van a tener la oportunidad de conocerlo más a fondo. Muy bien. ¿A ustedes me podrían decir cuál sería el rol como terapeuta funcional que tienen? Tengo entendido que a ustedes les toca hacer rotaciones por las diferentes áreas, ¿verdad? Entonces, tal vez englobando como las funciones que les toca realizar, no solo la parte, como bien mencionaba la licenciada Marbella, solo la parte clínica, sino también tienen funciones administrativas, ¿verdad? Así es. Bueno, dentro de las funciones, siendo nosotros los referentes y el ejemplo de otras unidades, en primer lugar atendemos al usuario dándole una hora de atención. No solo damos la asistencia, también está esa parte cuando llegan los estudiantes de pre y posgrado de diferentes carreras, del posgrado de rehabilitación, así como los estudiantes de terapia funcional y fonoaudiología. ¿Cómo es nuestro desarrollo dentro de la unidad? Bueno, tenemos que estar pendiente del equipo que tenemos a cargo, del cuidado y manejo, también del mantenimiento, debemos estar muy pendientes de ello. Llevamos un informe mensual, las asistencias diarias de atención, que eso es muy importante, porque eso pues nos va a dar estadísticas y registros de las patologías más frecuentes, del uso del equipo, así como el insumo que se va a utilizar con cada tratamiento. Entonces, la parte administrativa es fundamental. Ok, en la parte clínica no solo es asistir al paciente o al usuario, sino también llevar una evaluación inicial que se realiza, las notas de evolución, que eso va a depender de cada terapeuta si las lleva diarias en el sentido cada vez que ve al paciente, y también una evaluación final, eso es fundamental. Y la parte estadística de atenciones y modalidades que les mencioné anteriormente. También dentro de la semana laboral contamos con una hora académica, donde nosotros destinamos ese tiempo para abordar temáticas relacionadas al área o patologías que se quieran discutir. También existen lo que son las sesiones clínicas, donde se discuten con los diferentes profesionales sobre casos específicos de algún paciente. Entonces, como lo mencionaba la licenciada Caro Leonela, trabajamos en conjunto. Trabajamos el departamento de rehabilitación, pues tiene diferentes áreas. Tenemos el área de pediatría, terapia ocupacional, terapia física, terapia de lenguaje, trabajo social, neuropsicología, psicología, fisiatría, fonoaudiología y geriatría. A veces un solo paciente logra pasar por la mayor parte de estas áreas y en algunos casos pues se toman sesiones clínicas para determinar cuál va a ser el rumbo que va a tomar el tratamiento de un paciente. Entonces por eso trabajamos en conjunto. Y de esa manera, pues, nuestro desarrollo es bien amplio. No solo nos dedicamos a asistir, sino que nos comprometemos en varias áreas. También es importante la parte administrativa, ya que cada uno de ustedes en determinado momento va a tener que salir a hacer su servicio social, entonces debe manejar muy bien la parte administrativa, estadísticas, insumos,
cómo realizar informes. Entonces, y ver un poquito más allá, pues a veces nos toca hacer de todo, desde la limpieza hasta limpiar el equipo, porque es responsabilidad nuestra. Entonces, de esa manera, pues, damos un poquito más, no damos el 100, damos más del 100. Y creo que eso pues lo va formando no solo profesionalmente, sino también en la parte personal ahora. Muy bien, gracias. Licenciada Carol, ¿usted qué tan importante cree que es el trabajo en equipo y más el trabajo interdisciplinario? En su día a día, cuando atiende pacientes, ¿cuál es la importancia de ese equipo? Creo, licenciada, que es importante no aislarnos o no pensar que somos pues totalmente independientes. Siempre es bueno contar con opiniones de otros colegas o de otros profesionales en otras áreas para así saber que el abordaje que le estamos dando al paciente es completamente seguro y ayudarle a salir a integrarse, por ejemplo, en sus actividades. Entonces, para mí el equipo interdisciplinario es muy importante porque así contamos con opiniones, podemos intercambiar ideas. Esta es una de las cosas, creo que es como más bonita de la unidad. Podemos hablar, por ejemplo, en el caso de tener dudas o algo de un paciente, podemos ir directamente con el médico y hablar sobre su patología. Con psicólogos, el psicólogo puede venir a nosotros y preguntarnos, por ejemplo, cómo se comporta un paciente en nuestra área, que sabemos que puede ser un comportamiento diferente a lo que muestra en el área de psicología, por ejemplo. Entonces creo que es importante esta unidad, este conjunto de estar unidos y tener esa comunicación siempre pensando en el bienestar del paciente. Muy bien. Bienvenida, licenciada Delmi. Tiene problemas con el internet, ¿verdad? Sí estuve yo el día de ayer. Tal vez si puede apagar la cámara, mejor para que le ayudemos entonces al internet. Lastimosamente, pero a veces así tiene que ser. Está bien. Sí, para que así ella pueda participar más y no tengamos esa interferencia. Vamos a ayudarle con las cámaras. Sí. La cámara nada más, licenciada Carol, para que a ver si la licenciada Delmi nos... Sí, así, pues ni modo, vamos a quedar así. Correcto. Está bien. Licenciada Delmi, estábamos hablando de la importancia de el trabajo en ese equipo interdisciplinario. Usted que tiene la oportunidad de estar en dos lugares diferentes, tal vez nos puede explicar cuál es la importancia de ese trabajo interdisciplinario que decimos, ¿verdad? En esos equipos en los que usted trabaja. Tiene apagado el micrófono. Pues sí. Bien, por ejemplo, aquí en Prepase, pues al niño, ¿verdad? Cuando él comienza a ser ingresado, pasa por una serie de evaluaciones, ¿verdad? Donde es intervenido por psicología, por odontología, por el área física, ¿verdad? Con nosotros, ¿verdad? Y esta evaluación inicial, pues, nos da la pauta o nos va a aclarar si el niño es candidato para estar aquí, digamos, en el centro, porque pacientes con luego de esa, ay, se me... No, estamos escuchando, Delmi. ¿Hola? Sí, le estamos escuchando. ¿Hola? Le escuchamos bien, Delmi. Entonces, según esta serie de evaluaciones, como les estaba explicando, bien. Bueno, según esta serie de evaluaciones iniciales que se le realizan al niño, pues aseguramos, ¿verdad?, si el niño va a ser candidato para poder estar dentro de lo que la institución, ¿verdad? Durante el niño está siendo intervenido, pues mayormente, ¿verdad?, también pasa dentro de lo que es nuestro abordaje, ¿verdad?, en terapia física,
y también en el área de docencia, ¿verdad? Porque también la institución tiene una orientación que es lograr lo que es la inclusión educativa. Entonces también nos vinculamos, ¿verdad?, con el área de educación. Entonces, cuando nosotros observamos, ¿verdad?, alguna necesidad que el niño esté presentando, por ejemplo, de que el niño tenga la necesidad de poder utilizar lo que es un lápiz, aprender a hojear un libro o aprender, ¿verdad?, algún tipo de lectura, hacemos algunas adaptaciones alternativas a lo que es, a lo que son estos, los útiles, digamos, ¿verdad?, los útiles, para que a él se le maneje, ¿verdad?, se le haga más fácil lo que es el aprendizaje dentro de la institución. Entonces, hay una, ¿cómo se llama? Tiene que haber una gran comunicación de parte del docente expresándonos, ¿verdad?, las necesidades que él esté observando dentro del aula con el niño, ¿verdad? Entonces, de esa manera, pues, empezamos a intervenir con el docente. De ahí, pues, otras maneras en que nos relacionamos con el niño, ¿verdad?, y otros profesionales dentro de la institución es cuando hacemos algunas observaciones también de que tal vez el niño no está comiendo bien o que tiene mucho llanto, o que tal vez porque ellos no pueden decirnos que tienen alguna molestia, pero sí logran hacer algún tipo de gesto o logran tocarse quizás la cara. Entonces nos da como señales ellos de que tal vez pueda ser de que tenga alguna molestia dental. Entonces venimos y remetimos con lo que es la doctora, ¿verdad?, con la dentista. Y así pues, si vamos observando algunas otras conductas en los niños, tal vez están muy tristes o emocionalmente pues los percibimos diferentes, ¿verdad?, dentro del área, entonces hacemos referencia, ¿verdad?, hacia el profesional, ¿verdad?, de psicología, y de esa manera pues tratamos, ¿verdad?, de poder abordar y ser más complementarios con lo que es la terapia en cada uno de los niños. Muy bien. ¿Cuáles diría usted que son las mayores barreras que ha encontrado para realizar ese trabajo interdisciplinario? ¿Las mayores, me dice? Barreras que ha encontrado en el trabajo interdisciplinario. Ok, por ejemplo, nos toca trabajar con diferentes médicos dependiendo de los pacientes y las patologías, ¿verdad? Por lo menos en mi experiencia, hay muchos ortopedas, por ejemplo, que, o sea, tienen una visión negativa de la terapia en general, y ya después cuando empiezan a ver como el trabajo y los resultados con los pacientes, después son como médicos que ya son como facilitadores, pero en un inicio pueden ser como barreras. En ese ámbito que está usted, que le toca trabajar, me imagino, como son niños con maestras, no sé, educadoras especiales, ¿ha encontrado algún tipo de barrera en el desarrollo del trabajo interdisciplinario? A veces sí, cuando trabajamos más que todo lo que es posicionamiento en los niños, ¿verdad? De que tal vez tiene algunas limitantes el niño físicas por lo que es el posicionamiento bien de sus pies o el posicionamiento de su columna, ¿verdad? Que si no, el niño no está en una buena posición, su espalda, pues esto se vuelve aún más, o sea, o estructura una deformidad o aumenta aún más la deformidad que pueda estar establecida. Entonces, tratamos de que el médico, ¿verdad?, los especialistas puedan ayudarnos también, ¿verdad?, y apoyarnos para mejorar lo que es la postura del niño dentro del aula, ¿verdad?, donde él también pasa mayor tiempo aprendiendo. Ok. ¿Y la familia, que es también parte de este equipo, usted diría que es facilitador o barrera, Adelmi? Bueno, hay un aspecto ahí también, ¿verdad? Que hay padres
Y aún a pesar de que tienen sus hijos con algunas complicaciones, ¿verdad? Y aún no han vencido esa barrera o no han, ¿cómo se llama? No han aceptado realmente la discapacidad que está presentando su hijo. Entonces, es una será que vayan a aceptar su hijo. Muy bien. Entonces depende Entonces de cada ahí caso. tratamos de... ¿Mande? Depende de cada caso, entonces le digo. Depende de cada caso, sí. Muy bien. Licenciada Elisa Aguilera, usted en las terapias a domicilio que da, ¿cuál sería Sí. sus miembros de su equipo o con quién tiene la interacción? En mi caso he tenido interacción, bueno, va a depender de las patologías que uno atiende a domicilio, pero en estos momentos la interacción que he tenido ha sido con el neurólogo, fisiatra, ortopeda y también con la especialista vascular, con ellos. Muy bien. Y en Eso ese va a depender, caso, ¿usted cuál ¿sí? barrera sería la que encuentra para poder hacer esa interacción, ese trabajo interdisciplinario? A veces la barrera, la comunicación con estos diferentes profesionales creo que ha sido fluida. A veces la barrera más que todo es económica cuando, digamos, el paciente, estoy atendiendo un paciente X, digamos, una lesión del tronco o del tren superior. Y noto yo que en miembros inferiores hay coloración, que comienza a decirme que tiene dolor en la pantorrilla y que ese dolor persiste. Entonces es cuando le digo, bueno, tiene que visitar al vascular. Y él me dice, no, no tengo dinero. Entonces creo que ahí sería una barrera. También la familia en algunos casos, no tenemos el apoyo, pero en relación a la comunicación entre los otros profesionales, sería esa. También he tenido experiencia donde algunos profesionales de otras áreas no creen en la fisioterapia o no creen necesario que necesite el paciente o el usuario rehabilitación. Entonces, hay de barreras a barreras. Ok. Muy bien. En su experiencia, ¿cuál diría que es la necesidad de trabajar con el área de fonoaudiología en los pacientes? Muchas veces tienen la idea que solo van a trabajar con personas que tienen una discapacidad auditiva, ¿verdad? O de lenguaje. En su experiencia, digamos, está hablando de pacientes geriátricos y demás. ¿Cuál cree que es esa necesidad de ese servicio también dentro de la atención que usted le brinda a los pacientes? Bueno, realmente ahora que estoy en la maestría de neurología, realmente la estructura del cerebro es muy compleja y ahí uno pues descubre la necesidad de trabajar en consonancia con el resto de las áreas y en especial con fonoaudiología. Cuando vemos pacientes con un evento cerebrovascular, un paciente con Parkinson, un paciente con Guillain-Barré que tiene problemas de deglución. Entonces, es ahí donde nosotros decimos, bueno, fonoaudiología es nuestro soporte, no porque nosotros no podamos hacer las técnicas, sí las podemos hacer, pero en este caso creo que cada área pues tiene su enfoque y tiene su expertise. Entonces, en ese caso, en la parte de deglución y todo lo característico también del habla, en esos pacientes de Parkinson, yo creo que es fundamental. Igual en la parte de las secuelas de un derrame o un evento cerebrovascular. Muy bien. ¿Y usted, licenciada Caro Leonela, cuál ha sido su experiencia también en
equipo interdisciplinario, ¿en qué patologías usted ha necesitado contar con el apoyo también de fonoaudiología? Actualmente lo he visto más en pacientes con neurológicos, pacientes con derrame cerebral, son las secuelas que me ha tocado ver y hay bastante problema de comunicación, de habla, de deglución, y como dice la Marbella, no es que no podamos, pero cada quien es experto o especialista en su área, entonces siempre me gusta recomendarlos o hacerles llegar a un centro donde puedan ver este tipo de situaciones para que le den una atención pues más profesional acerca de, ya más específica acerca del tema, pero sí lo he visto más en el paciente neurológico. Muy bien. Se tenían planes de abrir escuela de voz, ¿verdad? En la unidad. Y sí. Ese trabajo sería con foniatra, terapia física y también terapeuta de lenguaje, ¿verdad? Ese estaba encaminado para los docentes, ¿verdad? Así es. Sí. De hecho, cuando estuve en el servicio social, licenciada Silvia, tuve la oportunidad estábamos como creo que en un programa de prueba o viendo como que la funcionalidad de este programa y tuve la oportunidad de impartir algunos o de compartir con fonoaudiólogos y terapeutas para esta capacitación a docentes, y la verdad sí me pareció muy interesante, se miraba el interés de la parte de docente acerca de este tema para los cuidados de la voz. Claro. Ya que tenemos aquí a la licenciada Ethel, le vamos a preguntar, licenciada Ethel, ¿usted cree que es importante el cuidado de la voz en nuestra profesión? Sí, no, mire, yo les contaré, bueno, ¿verdad? Aquí todas han sido mis estudiantes, pero en algunos momentos, cuando yo empecé a dar clases, bueno, todas me conocen, tengo un tono de voz, un timbre bastante fuerte y sobre todo cuando doy clases suelo elevar bastante la voz. Y siempre en los inicios de los periodos académicos me quedaba sin voz, quedaba fónica, quedaba fónica o afónica, ¿verdad? Y quedaba, pues, siempre me dañaba mucho la voz y no solo a mí, siento que a varios compañeros nos pasaba exactamente lo mismo. Poco a poco, pues uno va, digamos que aprendiendo en el camino a cómo evitar ese tipo de situaciones. Tal vez de una forma más empírica al inicio, porque no existía la fonoaudiología, no teníamos compañeros que nos apoyaran en esto. Y pienso que es una necesidad en los maestros e inclusive en nosotros como profesionales de la rehabilitación, porque tenemos que hablar mucho. No digamos los fonoaudiólogos, ¿verdad? Creo que pues esa va a ser su parte bastante importante, pero igual nosotros como terapeutas, como psicólogos, como trabajadores sociales, en fin, en general, hablamos bastante. Igual pues también tenemos, digamos, programas de educación, ¿no? A los familiares de los pacientes, a lo mismo familiar, y uno necesita tener pues ese cuidado de la voz para poder mejorar, ¿no? Toda esa parte desde la respiración hasta lo que es ya a saber manejar los tonos de voz, ¿no? Y otras cuestiones de ejercicios para también calentamiento y no sé qué otras cosas más hacen, ¿verdad? Pero sí, definitivamente, sí les diré, varias veces siempre me quedaba sin voz al inicio del periodo académico, y pues poco a poco uno va agarrando esa resistencia, y de hecho conozco algunos maestros que han tenido problemas, que han tenido que ser intervenidos quirúrgicamente por esta razón, ¿verdad? Entonces, creo que todos nos debemos de complementar, ¿no? En trabajo en equipo,
bueno, lo que yo sé, compartirlo con otra persona y así sucesivamente y con otro profesional, con los mismos compañeros de trabajo, así como también como terapeutas les enseñamos a cuidar su espalda, cómo levantarse, cómo levantar cosas, cómo levantarnos de una cama, que no nos vayamos, por ejemplo, a dañar nuestra columna, porque pues también son trabajos bastante fuertes. Bueno, en el caso de terapia es muy, muy fuerte el trabajo físico que se hace. Y lo mismo, pues en el de los fonoaudiólogos van a tener también algunos posicionamientos por ahí, ¿verdad? Cuando están pues haciendo sus evaluaciones y sus tratamientos o trabajando con niños, por ejemplo, que ya requiere de otro tipo de postura. Entonces creo que debemos de cuidarnos en eso, ¿verdad? Pero sí, sí sufrí mucho de mi voz. Ya poco a poco fui mejorando. Sí, y es cierto, ¿verdad? Que en rehabilitación lo que buscamos es prevenir y estos programas nos ayudarían mucho. Entonces, si nos pueden dar también, ¿cuáles dirían ustedes que son las recomendaciones que darían para que ese trabajo en equipo sea exitoso? Licenciada Elisa. Bueno, considero que es muy fundamental que el personal esté incentivado. Las reuniones, ya sea semanales o quincenales, con todo el personal para saber qué aspectos se deben de mejorar, porque siempre hay que buscar la oportunidad de mejora. Y creo que también el hecho de reunirse, el compartir con los demás compañeros es fundamental, porque no solo estamos creando un vínculo profesional, sino que el ambiente sea de armonía. Al haber un ambiente de armonía, pues considero de que va a haber una comunicación en doble vía, una comunicación mejor, y de esta manera pues que todos vayamos como grupo interdisciplinario a un solo fin, que es la calidad de vida del paciente usuario que estemos atendiendo, y no solo de esa persona, sino de todo su entorno, hasta llevarlo a su inserción laboral, si fuese el caso, familiar, o en su entorno que normalmente él se desarrollaba o estaba. Okay, muy bien. ¿Qué habilidades cree usted que son las que como profesionales de la rehabilitación en general deberíamos fortalecer para poder hacer ese trabajo en equipo? Ya nos dijo de comunicación, ¿verdad? Sí, creo que la empatía es muy importante. Creo que fomentar el conocimiento también, también tener límites, cada quien pues en su área, porque yo no puedo ejercer la función del fonoaudiólogo. Yo creo que derivar, como lo decía Carol Leonela, derivar cada quien en su área, pero trabajando siempre con el mismo fin. Entonces la comunicación, seguir la academia, el seguir uno pues buscando enriquecer el conocimiento, porque el conocimiento es variante. Técnicas que quizás se utilizaban hace 3, 5 años, pues quizás ya no se estén utilizando. El conocimiento es variante, va avanzando. Creo que también muchas veces surge la parte administrativa. En nuestro caso, pues dependemos de una gerencia, y creo que, no sé, saber buscar los lineamientos y estrategias siempre para contar con todos los insumos y todo lo necesario para la finalidad con la que fue creada la unidad y el departamento. Entonces, aparte de la comunicación, educación, podría decir yo el compañerismo es muy importante para estar dentro de un área armoniosa. Y bueno, serían también deberíamos de revisar también los valores y principios que cada uno tiene, de la honestidad, el compromiso, la identidad hacia la institución. Creo que es fundamental sentirnos identificados y empoderarnos
ya sea de nuestra carrera y del lugar donde nosotros estemos. Tener esa identidad para buscar siempre mejorar todo aspecto dentro del área de trabajo en la que nos encontremos. Silvia, yo quisiera agregar algo ahí también, si me permites. Creo que también es importante una cuestión que debemos, que no estamos acostumbrados y que a veces, bueno, y eso creo que se aprende, porque como habilidad, pues las habilidades se practican y se aprenden. Y es la flexibilidad, es la apertura a otras ideas de otra persona, respetar el pensamiento de las otras personas. Creo que la gestión también de las emociones es bien importante. Y vuelvo a insistir, este tipo de cosas se van aprendiendo en el camino. Porque a veces, y lo vemos en los trabajos cuando, ¿verdad? Nuestros estudiantes los ponemos a trabajar en equipo, siempre está el que no quiere trabajar, el que está trabajando más, el que está liderando, y eso está bien, es decir, cada quien también cumple un rol en un equipo, ¿no? Así como en un equipo interdisciplinario, el que es terapeuta físico, no se va a meter a ser psicólogo o a ser fonoaudiólogo. Lo mismo el fonoaudiólogo no se va a meter a ser psicólogo ni se va a meter a ser médico, sino que cada uno cumple un rol o tenemos una expertise y lo mismo es en el trabajo en equipo. Debemos de respetar las ideas de los demás y lógicamente también aprender a reflexionar, que esa es otra habilidad, sobre lo que tengo que mejorar para poder trabajar en equipo. Es decir, si yo sé que no estoy contribuyendo a ese equipo de trabajo, pues reflexionar y decir, bueno, ¿cómo puedo hacer para involucrarme más? Porque eso se da, es muy común, ¿no? Que siempre en un equipo hayan personas que trabajan como más que otras. O que toman ese liderazgo, pero tal vez tampoco no se deja o no se toma en cuenta las opiniones de los demás. Entonces creo que el trabajo en equipo sí tiene que tener esa flexibilidad, debemos de tener tolerancia, porque de repente nos va a tocar trabajar con personas que nos caen mal o que no queremos trabajar. Y tenemos que trabajar, ¿sí o no? Creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? En el camino, ¿no? De nuestra formación o de nuestro trabajo. Pues siempre cuento esta anécdota de dos personas de mi promoción que se caían súper mal cuando éramos estudiantes y pues no es que se caían súper mal de así, ¿verdad? De pelear, pero simplemente no se llevaban, no concordaban. Y cuando menos acordamos, les ha tocado ir a hacer el servicio social juntas, porque fue, no sé cómo pues lo habrán hecho en ese momento, no recuerdo bien, y les tocó ir juntas. Y aquí fue como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y al final de cuentas terminaron siendo mejores amigas, ¿verdad? También, aparte de compartir pues un trabajo. Entonces, son situaciones que a veces se dan y que debemos de tener esa apertura y tolerancia hacia los demás. Creo que esas también tal vez no sean habilidades, pero sí cosas que debemos de mejorar actitudinalmente pues todos nosotros. Sí, muy de acuerdo. Importantísimo. Yo creo que también como humanos que somos, ¿verdad? También a veces ser comprensivos. Yo les comentaba a mis compañeras que están en la unidad, yo creo que se han de acordar, yo les decía, los adultos mayores principalmente son en el sentido de como niños cuando van al kinder, ¿verdad? Que si llegó una maestra y lo tuvo 2 días, para ese niño su maestra es esa persona que lo atendió 2 días, ¿verdad? Entonces con los adultos mayores a veces pasa eso, ¿verdad? Y ellos es como, no, mi terapeuta es, ¿verdad? Tal vez quien le dio esas primeras atenciones y a veces es como, yo les digo, como que se matriculan con una persona y a veces es más que nada por esa interacción que logran tener a nivel como anímico, que se entienden con esa persona y por eso es que tienen como esas preferencias a estar con una persona. Entonces a veces ser como comprensivos en ese sentido, no tomarse como a personal las cosas tampoco, de decir,
es que él prefiere y entonces dice que yo no soy bueno, o sea, no tomar las cosas en ese sentido, no solo con los pacientes, sino con los demás compañeros de trabajo, como dice la licenciada Ethel, a veces nos toca trabajar con alguien que no nos agrada, o hay veces que se da la oportunidad de trabajar con alguien que se entiende muy bien, esa persona prefiere trabajar, ¿verdad? Porque es más sencillo. No sé, miro a la licenciada Carol, ¿está? ¿Cuáles diría usted que son las formas de comunicación que hay entre el equipo interdisciplinario? Las formas, disculpe, licenciada. De comunicación que tendría usted en ese equipo interdisciplinario. Dijo que iba a hablar con el médico. ¿Qué otras formas pueden tener? Poner notas en el... Exacto, tenemos un expediente o una nota que pasa con nosotros después de que el médico lo revisa, entonces hacemos ellos hacen su evaluación médica y nosotros al llegar a nuestras manos hacemos nuestra propia evaluación. Entonces tenemos como la oportunidad de dejar esos apuntes ahí o evaluarlo al final de la terapia para saber cómo cómo lo encontramos y cómo lo mandamos, por ejemplo, a evaluación después de 10 o 15 terapias, lo que deje el médico. Entonces está esa oportunidad de dejar la nota ahí o en caso de que a mitad de tratamiento nosotros notamos algo adicional o de lo que el médico no se percató al momento de la evaluación, entonces también podemos dejarle una notita al médico o hablar con él para revisar esas cuestiones que no fueron vistas en el momento de la evaluación o que se pasaron de repente, ¿verdad? Porque puede suceder. Ok, muy bien. Vamos a dar paso a las preguntas de los estudiantes, si tienen. Por favor, levanten la manito virtual para que podamos hacerlo de manera ordenada. ¿Preguntas? Muy bien. Yanina Acosta. Sí, una pregunta. ¿Hago todas mis preguntas de un solo o una a una? Haga la pregunta, a ver. Okay. La primera pregunta tengo es, ¿cuáles han sido los mayores retos a los que se han enfrentado como equipo en el área terapéutica, en la unidad de rehabilitación? Muy bien. Licenciada Marbella, si quiere. Retos. Realmente como equipo considero que funcionamos bien. Creo que los retos en algunas ocasiones han sido administrativos y otra por la ubicación del edificio cuando hemos tenido huelgas, cuando han habido tomas. Y en el área ya clínica, retos, creo que, bueno, cuando algún paciente se nos desmaya o que nos ha ocurrido tener que tomar acción y a veces hay pacientes que llegan solos y tal vez son de tercera edad y uno no, en ese momento que le ocurre algo, ¿qué hacer? Entonces yo creo que también como parte de esas habilidades uno tiene que tener templanza y saber cómo actuar en esos momentos de emergencia. En mi caso, creo que eso ha sido algunas de las cosas más complejas. Y cuando tenemos situaciones difíciles con algún paciente que quizás se pone a llorar o se desespera, entonces tenemos esa comunicación fluida y esa apertura de buscar ayuda en el área de psicología e inmediatamente se le dan los primeros auxilios psicológicos. Entonces, creo que esos han sido los mayores retos. Cómo afrontar esa parte cuando un paciente se nos desmaya o cuando necesita esa parte de intervención psicológica. Okay, muy bien. Bianca Paola. Ok, mi pregunta es, cuando se dieron cuenta acerca del COVID, ¿cómo hicieron
para, o sea, cómo actuaron al respecto cuando la pandemia inició? Si nos repite la pregunta. Sí, ¿cuál sería su pregunta, Bianca? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, ¿qué es lo que quiere saber? Cuando el COVID, cuando inició el COVID, ¿cómo empezaron a actuar al respecto? O sea, con la parte de la rehabilitación, los fonoaudiólogos, ¿cómo hacían para ser prácticos, pues, con sus pacientes? Bueno, realmente cuando se escuchaba de los bueno, no se había escuchado que había un caso en Honduras, pero sí ya lo teníamos cerca. Entonces, el Departamento de Medicina de Rehabilitación creó varias comisiones para poder establecer cuáles iban a ser los planes de acción si en el caso que ya llegase el COVID, si vamos a tener algún triaje, que cómo iba a ser el abordaje de los pacientes. Pero como se los mencionaba anteriormente, nosotros dependemos de la Facultad de Medicina, de la Rectoría. Algunos de los compañeros, por ejemplo, de fonoaudiología, neuropsicología, tomaron a bien dar seguimiento de forma virtual a algunos pacientes que ellos tenían, entonces les dieron seguimiento virtual. Actualmente, pues la Unidad Universitaria de Medicina de Rehabilitación sigue funcionando no al 100, sino que tenemos programas como ser escuela de espalda, programa de adulto mayor, el programa de mano espástica, escuela de rodilla, que se da de forma virtual y de forma gratuita a la población en general. También tengo entendido que el área de psicología tiene su abordaje igual virtual con programas grupales. Entonces, de esa manera, porque ya una atención directa, pues eso va a depender de nuestras autoridades universitarias. Pero sí, desde que inició la pandemia se establecieron planes, se habló de comisiones, de cómo iba a ser el proceso de higiene en cada uno de los cubículos, hasta incluso reestructurar el área física para poder tener la atención, pero realmente dependemos de las autoridades. Solo hacer como una observación. Han continuado trabajando, jóvenes, ¿verdad? De manera virtual. Siempre hacen las reuniones de equipo, pero la hacen de manera virtual. Entonces el trabajo realmente ha continuado, ¿verdad? En esos equipos que ella está comentando, pero de manera virtual. Cándida Elena. Sí, buenos días. Buenos días. Quiero darle gracias, ¿verdad? En primer lugar, por esta apertura. Mi pregunta sería, conforme pasa el tiempo y tenemos que ir formando esos equipos, estos equipos van variando conforme a las etapas que uno va entrando. Es porque, como decían ustedes, ¿verdad? Y es cierto, hay personas con las que uno no se lleva bien y toca trabajar con ellas. Entonces, a medida que uno avanza, los equipos no los puede escoger uno, sino que ya están como dados con quienes va a trabajar uno indisciplinariamente o multidisciplinariamente. Ya hay profesionales que están como marcados en esa área, pues con este es el doctor de pronto que le toca trabajar, con esta es la psicóloga o con esta es la persona que en esta área le va a tocar trabajar. A ver si entendí su pregunta, Cándida. Lo que quiere saber es si los escoge. equipos lo dan, o sea, los Ajá, establece, sí. ¿Quién los establece? ¿Eso es lo que está preguntando? Sí, sí. Ok. Cuando uno trabaja, realmente los equipos los crea la jefatura, por lo general. O se reúnen y cuando dan, porque recuerden que se busca como es interdisciplinario, entonces que haya una persona de cada área, ¿verdad? Puede ser que le toque trabajar a veces en diferentes equipos, por ejemplo, no sé, las licenciadas si están dando en varios equipos, les toca trabajar en diferentes equipos ahorita o las han dejado como fijas en uno. Licenciada Elisa. Algunos están en varios equipos. En otras ocasiones, pues uno puede elegir. Pero refiriéndonos a lo que ella menciona, por ejemplo, hay profesionales que son escasos
En el caso de geriatría, geriatras en el país no llegan ni a 10. Entonces, en la unidad solo tenemos un geriatra, entonces no hay adopción. Entonces, o nos llevamos bien o nos llevamos bien. Entonces va a depender de la cantidad de profesionales que hayan y de los proyectos que se monten. Al final, yo también pienso que el equipo interdisciplinario, o sea, lo hace la institución. Yo no elijo mis compañeros de trabajo. Para mí, por ejemplo, ahorita, en este momento, el equipo de trabajo de nosotros es Silvia Violeta, Carol, Delmi, Elisa, ¿verdad? O sea, y no estamos tal vez en las mismas áreas y de igual forma, pues, pero somos profesionales y tenemos que trabajar en conjunto. Entonces, mi equipo de trabajo, empezando por ahí, es el equipo en general. Todos los empleados de esa institución forman un gran equipo. Y de ahí, lógicamente, se derivan equipos de trabajo interdisciplinarios o a veces de la misma disciplina también, porque no solamente interdisciplinarios van a ver, donde tenemos que discutir un caso, ¿sí? Y ahí es donde viene esa parte de poner primero al paciente o a la persona que estamos atendiendo antes que mi discrepancia que tenga yo con otra persona, ¿verdad? Igual en el área docente, o sea, todos somos un equipo, el equipo de fonoaudiología, el equipo de docentes de terapia funcional. Y podemos tener cualquier tipo de discrepancia, pero si me toca dar la misma clase con un compañero, pues, ¿verdad? Tenemos que dar la clase para poder atender a los estudiantes. Entonces, los equipos en este caso no se escogen realmente. Sí, a veces, como dice Marbella, se puede en algún momento, ¿verdad? Decir, bueno, ¿cómo vamos a trabajar eso? No, yo lo trabajo con fulana. Ah, bueno, perfecto, ¿verdad? Pero en la mayor parte de las cosas se trabaja de acuerdo a la expertise del profesional también. Exactamente. Y tratar de ser inclusivos, jóvenes, no exclusivos. Valeria. Hola. Valeria Rivera. Buen día. Yo tengo una pregunta. ¿Han tratado con pacientes que tienen esclerosis múltiple ya muy avanzada? Y si han tratado con ellos, ¿ha habido alguna mejoría en su caminar, por ejemplo? ¿O en su movimiento? Sí hemos trabajado. Realmente la esclerosis múltiple, si la estudiamos a fondo, es una patología recurrente, donde usted va a tener, el paciente puede estar bien, tiene una recaída y está en ese modo fluctuante. Entonces, de esa manera, su terapia va a ser a largo plazo, porque va a ser, si está en un estadio de recaída, pues va a ser para fortalecer o para readaptar alguna de las funciones. Y cuando no está en recaída, lo que se hace es una terapia de mantenimiento. Entonces es a largo plazo. Y con la esclerosis lateral amiotrófica, pues esa sí es degenerativa y progresiva. Esa, el paciente a veces llega caminando, después llega en muletas, en bastón, silla de rueda, y llega el punto donde no regresó porque murió. Y de ambas patologías pues hemos tenido experiencia. La licenciada Silvia tuvo una experiencia con un paciente de ELA y bueno, actualmente también tenemos pacientes de esclerosis múltiple. Sí. Gracias. Muy bien. Daniel. Daniel Alejandro. Bueno, he escuchado cómo todas han hablado, ¿verdad?, sobre sus experiencias y todo. Y entonces quería pedirles, creo que más que una pregunta es un consejo. Como basado a base de sus experiencias vividas en el mundo de la rehabilitación, ¿qué consejos nos darían a nosotros como futuros terapeutas o técnicos en la terapia? Ok. Licenciada Elisa. Consejos. Bueno,
Uno, que si su sueño es ser fisioterapeuta, que sea un sueño para toda la vida. No porque, ay, que qué bonito, que voy a ganar dinero, que voy a tener paciente a domicilio y voy a hacer tanto a la semana. No, es una carrera de sentimiento, de labor, de servicio, y creo que eso es lo que nos mueve. Entre los consejos sería entonces ser muy empáticos, muy empáticos, leer mucho y bueno, mantener siempre una buena comunicación con el resto de los profesionales. Y ese sería mi consejo. Muy bien. Licenciada Delmi, ¿qué consejo le daría a los muchachos que están iniciando esta carrera? Sí, bien. ¿Verdad? No se le escucha, licenciada. ¿Tiene encendido el micrófono? Sí. Evitar las distracciones también es un buen consejo, más ahora en esta era tan virtual, que tal vez están leyendo algún libro digital, y tienen abierto Facebook o Netflix y se distraen. Entonces yo creo que tener bien definidas las metas, saber elegir las amistades y saber y tener algún plan de estudio, horas de estudio definidas, creo que va formando la disciplina de un buen estudiante y un buen profesional a futuro. Muy bien, licenciada Carol. Yo creo que, como lo mencionaba la licenciada Elisa, hacer las cosas con amor, ser muy empático, pues al final es una carrera muy humanitaria, entonces tratar de ponernos en el lugar del paciente lo más posible, pues, y no hacerlo solamente por cumplir con un horario de tratamiento o con indicaciones, sino realmente por ayudar a las personas que necesitan. Entonces yo creo que la base está en hacer las cosas con amor, con dedicación y entregarnos realmente a lo que estamos haciendo. Entonces ese sería mi consejo, que no lo hagan solamente por dejarse llevar, sino entregarse de verdad a su carrera y aplicarse en ella. Muy bien. Janina. Janina Costa. Sí, tengo otra pregunta y es si la actualización de las técnicas, como yo sé que existen equipos multi e interdisciplinario, pero en el caso de la terapia funcional, en la actualización de las técnicas, ¿cómo ha sido la búsqueda para la actualización? ¿Para todo el equipo o en forma individual? Muy bien. Licenciada Elisa. Bueno, como parte de la unidad y siendo como componente académico, muchas veces es institucional y también personal. Yo creo que a veces nos llegan patologías y uno algunas las desconoce o no tiene todo el conocimiento. Inmediatamente uno comienza a investigar, a leer, por eso es necesario leer, ver los artículos más recientes, artículos científicos, y es el caso, ¿verdad?, de algunos libros. Algunos profesionales todavía trabajan con ediciones anteriores. Hay que estar siempre en búsqueda constante, porque no siempre la institución va a capacitar. Entonces también depende del interés de nosotros como profesionales para buscar nuevas alternativas y formarnos. Entonces creo que ambas, tanto en la institución como personal, pues uno busca las capacitaciones o buscar avances científicos actuales. Muy bien.
sino preguntar, ¿verdad? Cuando yo no sé, pregunto, ¿verdad? Para ustedes que están iniciando, entonces eso es importante. Berta Teresa. Bueno, mi pregunta es que cuando se trabaja en equipo, ¿qué tan mal o si se llegaría a afectar al paciente si no se mantiene profesional y dejan que sus indiferencias los afecten? A ver si entendí su pregunta. ¿Cómo se afectaría el paciente si dejamos que las diferencias entre los miembros del equipo no dejen que hagamos un buen trabajo? ¿Sería, verdad? Sí, sí. Ok. En este caso, por eso siempre hay una organización dentro de cada área. Esas cosas no pueden ocurrir y si llegasen a ocurrir, siempre hay un coordinador o alguien que lidera. Entonces, se tienen que arreglar esas diferencias o se buscan nuevas alternativas. En algunos casos, pues se cambia de profesional o se manda a otra área, pero en todo caso se busca mejor a solventar el problema, porque siempre se evalúan cada uno de los procesos que se realizan dentro del área. Ok, creo que en ese sentido, jóvenes, es importante que ustedes como futuros profesionales entiendan que es una parte personal en primer lugar. Sería antiético que yo dejara que una diferencia personal afectara el tratamiento de mi paciente. Entonces, saber apartar lo que es trabajo de lo que es personal, ¿verdad? Yo creo que eso es importante que ustedes ya lleven esa mentalidad. Cuando ustedes van a trabajar, lo personal y lo profesional o el trabajo no se mezcla, ¿verdad? Y si en un dado caso yo puedo hablar con la persona y decirle, mira, yo sé que no nos entendemos muy bien, pero para hacer ese trabajo o por el paciente que vamos a tener en común, ¿verdad? Llevar una relación cordial, ¿verdad? En ese sentido es importante que ustedes vayan viendo lo que decía la licenciada Marbella, ¿verdad? La parte moral, la parte ética. Entonces, eso llevarlo ya, que eso es algo intrínseco en ustedes, es algo personal, entonces no dejar que eso vaya a afectar. Había levantado la mano José Mauricio Jiménez, no sé si su pregunta fue respondida o la va a hacer. Sí, la voy a hacer. Dígame. La pregunta es, ¿el sacrificio que hace un terapeuta a domicilio, cuáles serían? El sacrificio o las dificultades que se tienen al realizar terapia a domicilio. Esa sería su pregunta, José. Correcto. Ok. Licenciada Carol, que también realiza terapia a domicilio, ¿le puede contestar, por favor? Sería tal vez lo de movilizarnos de un lado a otro y con todo lo que llevamos, porque tenemos que llevar nuestro propio equipo, el material que vamos a necesitar. Aparte de todo, creo que no solamente salimos por un paciente o dos, entonces tenemos que llevar lo que necesita cada uno. Entonces, tal vez eso, lo de movilizarnos de un lado a otro y más con todo lo que tenemos que llevar para poder atender a cada paciente. Muy bien. ¿Y en su caso, licenciada Marbella? ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Cuáles serían las barreras o las dificultades que usted tiene en el ejercicio de la fisioterapia, pero a domicilio? En algunos casos tal vez es el equipo o el espacio físico con el que cuenta el paciente. En algunos casos las distancias, porque no siempre uno puede cubrir una distancia, digamos, de aquí a San Lorenzo, Comayagua, en ese caso, y en algunos
y como lo mencionaba, algún equipo, por ejemplo, tener un láser o corrientes específicas. Entonces, cuando uno da terapia domiciliar, realmente tiene lo básico. Y uno trata de, cuando un paciente, en mi caso, ¿verdad? Cuando un paciente necesita algún equipo específico, yo mejor soy sincera y ética y le digo, es mejor que visite una clínica porque yo no tengo todo el equipo. Entonces, ese sería una de mis desventajas. Muy bien. No sé si está la licenciada Delmi, tal vez nos pueda... Sí, sí. Ok. ¿Usted da terapia a domicilio también, Delmi? Sí, sí. ¿Cuáles serían esas dificultades o barreras que usted encuentra cuando va a brindar la terapia a domicilio? Bueno, ahorita sería pues lo que estamos enfrentando, ¿verdad? Lo de la pandemia, que tal vez, bueno, uno está teniendo las medidas, ¿verdad? De bioseguridad, tratando de cuidar al paciente, pero de igual no estamos recibiendo de parte de los familiares, ¿verdad? El mismo cuidado, ¿verdad? Porque a veces el familiar, como bien es abordado solamente por uno o se encuentra rodeado de más familiares, ¿verdad? Dentro del hogar. Entonces, no todos están Guardan teniendo las las mismas medidas. medidas, ¿verdad? Sí. ¿Y eso también les incrementa los gastos, licenciada Delmi? ¿El tener que comprar este equipo? Tener que comprar ahorita más que todo equipo de protección, ¿verdad? Para estarse cuidando uno y cuidar igual al paciente. Eso Muy sería bien. ahorita. Y todas las que han mencionado las compañeras, claro que sí. Claro. Bien. ¿Yanina? Y ¿Tiene creo otra pregunta? Sí. La licenciada Elisa iba a Sí, yo agregar creo algo. que es ¿Sí? muy importante que pese a que nosotros, bueno, en el caso de que atendemos domiciliar, no es que vamos por cuenta solitos, ¿verdad? Sino que también incluimos al médico fisiatra en este caso, porque para nosotros es un respaldo en el tratamiento. Yo siempre, antes de atender un paciente a domicilio, siempre le digo, ¿ya visitó el médico? ¿Qué médico está visitando? Y de esa manera, pues, tener algo mejor, con una mejor comunicación entre las demás áreas. Yo creo que es muy, muy fundamental el no abarcar otras áreas que no nos corresponden, sino siempre trabajar en equipo con los demás profesionales de la salud. Muy bien. ¿Yanina tiene otra pregunta? Sí, tengo otra pregunta y es que si en la unidad, bueno, vi que llevan estadísticas, pero la pregunta gira alrededor de que si tienen algún programa de investigación. Su pregunta es si hacen a investigación en la unidad. Sí. Ok. Licenciada Marbella. Bueno, en la unidad nosotros colaboramos con algunas investigaciones que el posgrado de rehabilitación elabora, así como el área de psicología también hace investigación. Las estadísticas no solo nos sirven para la parte de investigación, sino también para la parte de ver reflejados tanto cuántos pacientes atendimos, el ingreso, los insumos, de esa manera poder tener una base y sacar así parámetros de cómo vamos rindiendo mensualmente. Pero sí, nos involucramos con la investigación. Ok, Janine, yo creo que para responder a su pregunta, sí hay investigaciones que se han realizado y se realizan por lo general en equipo. Ya sea un médico fisiatra, ¿verdad? Hace equipo con los terapeutas físicos. Por ejemplo, ya han hecho publicación, creo, de uno en geriatría, ¿verdad? Que lo hicieron con el programa adulto mayor. Entonces sí, se tiene también esa interacción y sí se realizan investigaciones.
Perdón porque no le sale el nombre. DR Celaya, no sé, porque solo me aparece el, ¿cómo se llama? El correo electrónico. ¿Cuál es su pregunta? DR Celaya dice. Ajá. No se le escucha. No sé si soy solo yo o le escucha a alguien. No, no se escucha. No, no se escucha. Ok. Mientras resuelve, vamos a la siguiente, Blanca Iris, y después regreso con usted. Blanca Iris. Sí, buenos días, licenciadas. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Haga su pregunta. Mi pregunta es, ¿cómo actuar ante un paciente que está frustrado, que sea negativo? ¿Cómo actuar en esa situación? Muy bien. Licenciada Elisa. En primer lugar, creo que hay que tener tacto para poder buscarle el lado positivo o el lado amable. Si vemos que no cede, si no, el paciente no cede, entonces buscamos ayuda en el área de psicología. En algunos casos, muchos pacientes se les remite al área de psicología y están en negación que no desean ir. Entonces se les condiciona la atención, porque realmente el tratamiento es integral y si no mejora esa parte conductual o emotiva, entonces no va a mejorar al 100% en la parte física o funcional. Muy bien. Licenciada Delmi, ¿algo que agregar? Tiene apagado el micrófono. Ok. Creo que tiene un poquito de problema. A ver si ya tiene y puede participar. DR Celaya. Licenciada, dice Raquel que tiene problemas con su micrófono y que no le funciona. Ok, sí, puede hacer la pregunta a usted entonces, que quería hacer ella. Solo voy a esperar que me la envíe ella para poder Ok, decirle, porque perfecto. aún no la tengo. Okay. Bueno, entonces por mientras, Janina, parece que tiene otra pregunta. Sí, como equipo interdisciplinario y al mismo tiempo con la pandemia, ¿cuál ha sido la mayor problemática que han enfrentado para coordinar como equipo médico? Bien. Yo creo que una de las barreras en algunos casos ha sido con los medios con los que cada empleado cuenta, ya que estando en casa y también nuestros hijos también en casa, ellos también ocupan internet, computadora. Entonces yo considero que ese ha sido un poco una limitante, el tiempo en casa entre las actividades y el uso de los equipos por otros miembros de la familia, creo que esa ha sido una de las barreras. Muy bien. Daniel, hoy sí ya tiene la pregunta de su compañera. No, todavía le estoy escribiendo ya casi. Ok. Bien. Creo que esto de la pandemia, como dicen, nos agarró con las manos arriba, ¿verdad? A los que no sabíamos mucho utilizar la parte tecnológica, computación y demás, ha sido una gran escuela, realmente, el COVID, ¿verdad? Nos ha hecho que tengamos, que adquiramos otras habilidades que quizás no han sido como, por decir, nuestro fuerte, ¿verdad? Y a Teresa Aguilar. Sí, mi pregunta es,
por ejemplo, mi mamá es licenciada en enfermería, ¿verdad? Y ella, el trabajo de ella es administrativo, pero también clínico. En ciertas ocasiones, pues le ha afectado muchísimo, ¿verdad? En ocasiones, repito, la muerte de algún paciente. Entonces, ustedes han mencionado que algunos pacientes tienen ayuda psicológica, pero ustedes en alguna ocasión han tenido que pasar por esa situación también, donde quizás muere un paciente y ustedes necesiten de esa ayuda también. Muy buena pregunta. Licenciada Elisa Aguilera. Sí, realmente hemos tenido más de algún caso de algún paciente que fallece, que tal vez se pierde de sus sesiones y cuando nos damos cuenta ya no existe. Entonces, sí, a veces dentro de las sesiones académicas que tenemos durante la semana, tenemos ese tipo de abordaje. Y si alguna persona del equipo interdisciplinario necesita un abordaje más personalizado, entonces sí tenemos la opción de pedir ayuda al área de psicología. Sí, solo voy a agregar una cosita en ese sentido. Recuerden que somos humanos, o sea, antes que terapeutas somos humanos. Y el estar atendiendo a una persona por un prolongado tiempo hace que uno también cree lazos, porque es lo normal como seres humanos el conocer. Vaya, cuando ustedes inician, ahorita van iniciando y yo sé que todavía como que no han logrado hacer como un lazo de amistad, por ejemplo, pero en la medida que uno va tratando a las personas, uno va creando esos lazos, que es lo normal, ¿verdad? Y con los pacientes pasa lo mismo. Entonces, cuando hay la muerte o la pérdida de un paciente, también lo afecta a uno porque somos humanos. En ese sentido, las compañeras de psicología lo apoyan según las necesidades y es válido y es muy importante tener ese apoyo, ¿verdad? Daniel, ¿ya tiene la pregunta de su compañera? Sí, licenciada, ya la tengo. Muy bien. Ok, mi compañera dice, la licenciada Silvia hizo referencia a la creación de una escuela de voz. Me imagino que es para enseñar al docente a modular la voz. ¿Tienen la idea que la escuela sea solo para el departamento de rehabilitación o que en general para cualquier docente? No, porque dice que es abierto. docente y le sería interesante. Sí, el problema es que cuando nos vino esto de la pandemia, todas estas cosas quedaron como detenidas, pero sí se estaba haciendo como un monitoreo porque se quiere crear como hay, lo mencionaba la licenciada Ethel, tenemos escuela de espalda que es para cuidar nuestra espalda y prevenir lesiones. Con las foniatras se estaba viendo la posibilidad de crear esta escuela de voz y era realmente no se había terminado de crear porque, como lo decía la licenciada Elisa Marbella, se depende mucho de lo que es rectoría. Entonces, ellos son quienes deciden cuáles programas son pagados, cuáles no, y en realidad estaba pensado que estuviera abierto para la comunidad universitaria, ¿verdad? Esperemos que cuando ya nos toque regresar a la presencialidad se pueda retomar todas estas proyectos que se tienen y sí sería como algo realmente abierto como a la comunidad universitaria, no solo para el departamento de rehabilitación, ¿verdad? Janina, ¿tiene otra pregunta? Sí, tengo otra pregunta y es, quitando todo esto de la pandemia, ¿verdad? Y volviendo ya a las actividades normales, ¿cuáles son los principales cambios que aún hacen falta realizar a nivel de los servicios clínicos prestados? ¿Cambios para hacer frente a qué, Janina? Como, digamos, ¿cuáles son los siguientes retos? Digamos, siempre miro, ahora constituyamos una escuela, ahora, por ejemplo, la escuela de voz. ¿Qué otras cosas falta, digamos, incorporar allí todo en la parte de servicios clínicos prestados que se han previsto y que quizás nosotros desconocemos en este momento? Ok, licenciada Elisa.
Bueno, yo creo que siempre hay oportunidad de mejora. En este caso, reforzar lo que es escuela de voz. Se va a trabajar también, ahorita se está trabajando en un proyecto para estimulación temprana de forma virtual, pero ya cuando llegue, pues ya cuando esto regresemos, prevención cardíaca también es un proyecto que se ha venido gestionando de años atrás. Yo creo que sí es viable y posible. También el departamento cuenta con un equipo de isocinesia. Ese equipo pues hace evaluación y tratamiento de grupos musculares. Yo creo que se va a potenciar porque al inicio de la pandemia ya estábamos dando atención, estábamos dando no solo la evaluación, sino el tratamiento con dicho equipo. Entonces, sí, la unidad y el departamento siempre está en busca de nuevos programas, de nuevos proyectos. Yo creo que a nivel de escuela de terapia también tienen sus proyectos. Y bueno, eso sería uno entre tantos de los que tenemos. Sí, muy bien. Realmente los cambios y los programas se van haciendo según las necesidades que se van viendo en los pacientes que se van atendiendo. Si me baja la manito ya, porque creo que ya hizo la pregunta a su compañero Daniel, ¿verdad? Yo creo que si ya no hay más preguntas, ¿verdad? Vamos a dar por finalizado este conversatorio. En primer lugar, darle las gracias tanto a la licenciada Elisa Marbella Aguilera, a la licenciada Carol Leonela Torres, a la licenciada Delmis por su valiosa aportación. Siempre es un placer volverlas a ver, ¿verdad? Un gusto volverlas a saludar y vamos a dar paso para que ellas den sus palabras de despedida. Licenciada Elisa Aguilera. Bueno, ha sido un espacio de aprendizaje muy provechoso. Espero que cada uno de ustedes a través de esta pantalla y de esta plataforma pues hayan quedado con ese gusanito de querer, bueno, saber más o entender un poquito más de la carrera en la que ustedes están. Sé que hay estudiantes de fonoaudiología y de terapia funcional. Bueno, creo que este tipo de actividad pues enriquece el conocimiento de cada uno de ustedes para ir formando más o menos una idea de lo que van a vivir en el transcurso de los años de academia. Y bueno, siempre le den lo mejor de ustedes, ya que ustedes van a ser los futuros profesionales, quizás los profesionales que nos atenderán a nosotros en determinado momento. Y bueno, siempre busquen la excelencia, no den el 100, porque el 100 no funciona, den más del 100, porque sí lo pueden hacer. Pongan amor y empatía a lo que hagan. Considero que a veces el amor y la vocación al servicio y la empatía son fundamental a donde vayamos. Seamos luz. Muchas personas están con muchas patologías, con muchas dolencias, pero si nosotros llegamos con ese verdadero don de servicio, créanme que una sonrisa sana. Entonces, den lo mejor de ustedes. Y si no es su vocación, por favor, busquen su verdadero camino, porque realmente esto es entrega total en todo momento. Gracias. Licenciada Carol. Agradecida, Silvia, con usted por la invitación. Espero que haya sido de mucho aprendizaje para los jóvenes. Es realmente un placer siempre compartir lo poco o lo mucho que sabemos con ellos. Siempre es bueno. Yo siempre recuerdo mi etapa de estudiante, cómo me funcionaba o me ayudaba que personas ya en el área hablaran sobre sus experiencias. Entonces, igual espero que para ustedes sea de mucho provecho. Como lo mencionaba la licenciada Elisa, hacer las cosas con amor
los sueños sí se cumplen, pero hay que trabajar muchísimo por ellos y hay que ser muy, muy entregados en lo que queremos, enfocarnos en las cosas que queremos lograr y saber que esta es una carrera para ayudar a las demás personas. Entonces, ser muy empáticos siempre y tratar siempre de dar lo mejor de nosotros para ayudar a estas personas que lo necesitan, ¿verdad? Solamente, muchas gracias. Gracias. Licenciada Delmi. Sí. Bueno, licenciada, pues gracias igual, ¿verdad? Por la participación que me ha prestado hoy. Y a los jóvenes igual, ¿verdad? Gracias por su atención. Y bueno, jóvenes, como lo que se ha recalcado, ¿verdad? Que antes de ser terapeutas somos seres humanos, ¿verdad? Hoy por hoy, pues nosotros hemos compartido nuestras vivencias y que esto pues sigue, ¿verdad? Seguimos aprendiendo, seguimos llenándonos de experiencias, ¿verdad? Y de logros. Y esperamos que el día de mañana pues sean ustedes también que puedan compartir sus experiencias, sus conocimientos, ¿verdad? Que no se los reserven, sino que siempre compartamos, ¿verdad? Y siempre hacer el trabajo con amor realmente, ¿verdad? Muy bien. Bueno. Muchas gracias. Bueno, jóvenes,